Vamos a hablar de alimentación saludable, un tema que siempre tenemos vigente aquí en nuestro programa para entender un poco de qué se trata esto de tener salud a partir de alimentarnos bien. Y recibimos en la tarde de hoy a la licenciada en nutrición Camila Raspo Falco y vamos a hablar hoy de los alimentos ultraprocesados. ¿Qué tan buenos o malos son para nuestra salud? ¿Cómo estás, Cami? ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo con ustedes. Para nosotros en este también. nuevo año que comienza. Cierto, ya 2024, Ya hay que 2024. acostumbrarse a cambiar de número. Totalmente. Que cuesta los primeros días, pero bueno, ya Un nos vamos poquito, acostumbrando. pero bueno, acostumbrarnos a comer bien. Exactamente. Eso Esa es lo es importante otra. y a lo que siempre apuntamos. Bueno, y esta consigna de los ultraprocesados, que tienen tantos mitos y verdades, pero que eso no se niega, son consumidos y en gran cantidad por las personas. Totalmente, masivamente, sobre todo por la rapidez y el fácil Sí. acceso que tenemos hoy en día a lo que son los ultraprocesados y los tiempos con los que uno vive diariamente. Y ni hablar de lo adictivos que resultan ciertos alimentos también, que hace que el consumo sea mucho más elevado del que deberíamos. Yo creo que las personas, no sé si logramos darnos cuenta, identificar en nuestro cuerpo lo que nos dice nuestro cerebro a partir del consumo de estos alimentos, ¿no? Pero es que verdaderamente son adictivos. Totalmente, son verdaderamente adictivos, uno lo ve incluso mucho en el consultorio. Alimentos como, por dar un ejemplo, las galletitas. ¿Sí? Galletitas dulces que son altas en azúcares, altas en grasa. ¿Sí? En mi cerebro, ¿sí? La respuesta que tiene es como es adictivo, no me da saciedad tampoco ese alimento y me da como ganas de seguir comiendo porque no me da saciedad y entonces hace que termine consumiendo muchísimo más de ese alimento. ¿Sí? En especial la cantidad de azúcares, ¿no? Exactamente, que traen, de porque a azúcares. veces están identificados con nombres distintos, pero termina siendo termina siendo siempre azúcar. la glucosa. Hoy por suerte tenemos los sellos, ¿sí? Que si bien están informando un poco más al consumidor, que me indican los excesos, porque siempre yo digo, el alimento ultraprocesado es un alimento al cual se le añaden, ¿sí? Distintas sustancias y pasa por distintos procesos ese alimento. Entonces con los sellos yo puedo identificar el exceso en sodio, el exceso en azúcar, el exceso en grasas, como lo vemos en las góndolas, pero igualmente se siguen consumiendo estos alimentos y no me dan saciedad. Y la industria, yo siempre digo, lo que menos le importa es la salud del consumidor. No, indudablemente. A veces compramos algunos alimentos que tienen hasta 6 de esos hexágonos que son negros. Exactamente. Que los vemos que están ahí, porque también hay que hablar de los conservantes, por ejemplo, que tienen los alimentos para Los poder, obvio. aditivos, los conservantes, Claro. totalmente. No solo es el azúcar, Los la sal, colorantes. sino todos los otros adictivos que tienen también los alimentos y que muchas veces lo consumen los niños también. ¿Sí? Y antes se promovía mucho más el consumo, hoy está más regulado, pero igualmente son alimentos que por el fácil acceso y la rapidez uno recurre más y por la palatabilidad también totalmente que tiene ese alimento. Cami, llamamos ultraprocesados a todo lo que venga envasado, empaquetado, es decir, a lo que no sea natural como viene de la huerta, o bueno, hablemos de carnes, esos son ultraprocesados, todos. En realidad no serían todos, sería, yo tengo el alimento, natural, tengo el alimento procesado, que es el alimento natural, pero que pasa por procesos de secado, lavado, triturado, y el ultraprocesado es el que pasa por los distintos procesos y además tiene agregado distintas sustancias, por ejemplo, ya sea azúcar, sodio, aditivos, conservantes. Ese sería el ultraprocesado. Exactamente. Bien, bueno, ¿cómo hacemos? A ver, para ir quitándolos, la idea es que vivimos con eso, ¿no? Si vamos al súper, lo primero que vemos, porque además tienen unos packaging súper llamativos. Totalmente. Y bueno, y como son adictivos, siempre nos tientan. ¿Cómo sería la idea general como para poder al menos consumirlos en menor cantidad? Exactamente, porque uno siempre dice si no los consumiera mejor, pero la realidad es que hoy es imposible decir no los consumo, pero sí lo que puedo hacer es disminuir el consumo lo más que pueda. ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Con lo que es la planificación. Yo siempre digo en el consultorio, planificación porque para tratar de que la alimentación sea lo más natural posible, ¿sí? Y conocer también los alimentos que consumo, es decir, esto de elaborar más casero en casa, ¿sí? Pero buscarme los tiempos, porque muchas veces con el trabajo o con los niños tenemos mucho menos tiempo. Entonces, buscar días que tenga más libre y decir, me pongo a cocinar, ¿sí? Yo sugiero mucho también esto de cocinar y congelar, por ejemplo, y poder ir bajando alimentos del freezer después durante la semana o cuando tengo días más complicados. Hacer compras, por ejemplo, en verdulería, de frutas, de verduras, dejar las verduras lavadas o las que son cocidas para la semana e irme organizando. Claro, y qué importante esto de planificar, porque eso hace que en nuestra alacena, en nuestra heladera,
haya una organización con otro tipo de alimentos. Exactamente. No es lo mismo abrir y encontrarse con una torta que abrir y encontrarse con frutas, o en una alacena encontrarse, en vez de con galletitas, bueno, con otro tipo de alimento que no tenga que tener todas estas cuestiones, ¿no? Totalmente, y es esto también, yo siempre digo, de ejercitar de nuevo el paladar, porque muchas veces, ¿qué pasa? Tenemos como un umbral dulce, por ejemplo, claro, muy alto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Me pasa que consumo un alimento natural y no me da, digamos, esa saciedad de lo dulce que tenía ganas en ese momento, y es porque por ahí, al consumir tantos alimentos procesados, que tienen tanto contenido de azúcar, tengo un umbral dulce muy alto. Lo mismo pasa con la sal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Ejercitar de nuevo el paladar y ir bajando ese umbral. ¿Sí? Ir bajando ese umbral dulce, ¿de qué manera? Lo que utilice para endulzar, por ejemplo, utilizarlo cada vez en menor cantidad hasta que vaya, digamos, acostumbrándome de nuevo al sabor real del alimento y a no tapar ese alimento con el sabor del azúcar, el sabor de la sal. ¿Sí? Entonces, Qué eso importante es hacer eso con los niños, ¿no? Totalmente. A pesar de que después, obviamente, van a tener un cumpleañitos, algún festejo y van a tener acceso a estos productos. Totalmente. Como los envasados salados, que son tan adictivos, las papitas, los chisitos, los palitos, que son los típicos cumpleañeros. Pero digo, qué importante que también ellos sepan y estén acostumbrados. Y cuando hablamos de alimentos, hablamos también de las bebidas, que es otra de las cuestiones importantes, ¿no? Totalmente. Todos los juguitos, todo lo envasado, las bebidas gaseosas. Todos los conservantes, aparte que tenemos conservantes, colorantes, edulcorantes o azúcares que contienen, Claro. Exactamente. También los líquidos es muy importante también tenerlos en cuenta. Por ahí muchos que los vemos como saludables, que se los damos a los niños, como por ejemplo algunos jugos de soja, que son a base de soja, que tienen cantidades enormes de azúcar. Sí, eso también es importante regularlo en los niños y todo volver a lo más natural. Yo siempre agua. digo, ¿Por qué exactamente, no? al agua, ¿por qué no? Y a los alimentos que no tienen etiqueta. Esa es la mejor indicación de que es un alimento natural. Bueno, venimos de la costumbre de desayunar la leche con el cacao, el famoso de marca, ¿no? El que tenía el conejito. El conejito. Que está comprobado y lo hemos visto a través de microscopio. Pura Yo creo que el 80% es azúcar. Pura azúcar, ¿no? sí. Yo Es compro un cacao amargo y, por ejemplo, le echo a la leche, veo el color realmente que toma la leche y con esta marca comercial del conejito, si yo agrego y tengo que agregar muchísimas cucharadas para que quede tenga un color, porque si no es todo azúcar. Es todo azúcar, ese es el mayor indicador de la cantidad de azúcar que tiene. Bueno, y esa chocolatada venía acompañada siempre con el pan o el dulce de leche o la mermelada bien dulce. O las galletitas, también las de paquete, las que son de chocolate con la crema blanca, que son súper adictivas y que son a veces la merienda típica que se les da a los niños para ir a la escuela, ¿no? Exactamente. Ese paquete de galletitas con el juguito. Exactamente, y ahí tengo una bomba de azúcar. Claro. Sí, y así es como se va acostumbrando el paladar ya desde chiquitos y voy haciendo cada vez un umbral dulce cada vez más alto. Claro, ¿y qué pasa si arrancamos en el desayuno con algo tan dulce? Y ¿Cómo nuestro cuerpo, arranca, la mañana con esa cantidad de azúcar? Bueno, con esa cantidad de azúcar, todo carbohidrato que yo consumo en el cuerpo se transforma en azúcar. Claro. Me hace como más picos, digamos, lo que es el azúcar en sangre y no me da tampoco saciedad. Eso es lo que tiene ese alimento. Al no tener nada de fibra, por ejemplo, si yo tengo el jugo azucarado con las galletitas o la chocolatada, por ejemplo, no me dan saciedad. Claro, entonces, pero sí siento como una energía, ¿no? Sí, siento como una energía que dura un rato y me da como ganas de seguir comiendo y es mucho más probable que coma mucha más cantidad de esas galletitas a si me hago, por ejemplo, una tostada con pan integral, pasta de maní y rodajas de banana, por dar un ejemplo. La saciedad y la calidad es totalmente distinta. Bueno, me gustaría para cerrar alguna sugerencia de colaciones, que son un problema las colaciones. A ver, porque hay dos comidas fuertes que no negamos y que la verdad es que biológicamente nuestro cuerpo nos pide, que son el almuerzo, obviamente, y la cena. Pero digo, entre medio de eso, antes se decía que había que comer cada 3 horas o cada 4, entonces había que desayunar, colación, después venía el almuerzo, colación, merienda, colación. Era una cantidad de cosas. Sí, una cantidad de comidas. Pero bueno, para intercalar y sacar también este tipo de cereales, las famosas barritas, el famoso turrón. A ver, ¿qué podemos buscar que sea más saludable? Opciones. Bueno, la colación yo siempre digo no es obligatoria. Claro. La puedo hacer si yo realmente tengo apetito. ¿Y qué opciones tengo? Yo siempre recomiendo las frutas secas o la opción de la fruta. Sí, también como otra opción. Puede ser también, todo depende en qué lugar esté. Por ejemplo, un licuado, también como algo más natural. Bueno.
Puede ser también un yogur, pero bueno, ver también el tema de los yogures por el tema del azúcar Claro. también y la calidad. Sí, la mayoría de los yogures tienen muchísima Y azúcar, más un además de yogur más conservantes, natural. colorantes y todo lo que trae. Exactamente. Sí, no es un alimento tan natural. Tan natural, exactamente. Por eso que ver cuál es el que consigo o elaborarlo también de manera casera, Eso que es buenísimo. también se puede hacer Sí, todo. sí, Yo siempre sí, digo, sí. más casero. Está bueno, yo mucho prometo mejor. debajo de esta nota, si nos siguen en YouTube, voy a dejar la receta, que a lo mejor algunos la conocen, pero para el yogur griego casero, facilísimo. Sí, facilísimo, Con un yogur rápido. griego, leche en polvo y leche tenés. Y sé los ingredientes que Claro, tengo. sí, Y sí. también, por ejemplo, el huevo, también, que es un alimento que es excelente, también como para hacer una colación más proteica, que me va a dar más saciedad, también está bueno como opción. Bueno, y es interesante esto que se ve a primera vista como muy rico y demás, porque es como que uno ya, bueno, reacciona de otra Sí, manera. se predispone ¿no? de otra forma, Nosotros te exactamente. seguimos en Instagram y vemos ahí, Ahí tienen muchísimo un montón de para recetas sacar. también, que también las pueden usar como colación. Muchísimas recetas. Bueno, un gusto, Cami, como Un gusto, siempre. un gusto estar con ustedes. Y vamos a seguir, educándonos en nuestra alimentación. A seguir por el camino de la alimentación saludable. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.